Buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día martes 25 de octubre del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México. Y bueno, estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, en este esfuerzo de televisión pública y de información que consideramos importante para usted. Nosotros hemos estado dándole seguimiento a las visitas de las inspectoras a diversos municipios y bueno, y a la revisión de esas observaciones que el órgano superior de fiscalización ha hecho, ¿no? Y en relación a eso, pues surgen muchos cuestionamientos de los diputados hacia los auditores, quienes pues amablemente explican, ¿no?, lo que significa para ellos la observación, ¿no? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de San Jerónimo, en Jonuta, donde se iba a construir una calle y no se construyó y se generó un problema ahí serio cuando la persona estaba entregando el lugar para que pudiese hacerse ahí el camino y no se hizo porque las autoridades no actuaron oportunamente de acuerdo a lo que la gente señala. Mas sin embargo en el lugar pues está cerrado, no se puede pasar, hay una maquinaria hacia el interior que por supuesto se puede tomar como una maquinaria que tienen secuestrada, ¿no? Aunque los habitantes del lugar pues dijeron que no, que las personas de la autoridad que llegaron, o las autoridades que llegaron y sacaron las máquinas que servían, porque según esa máquina que está ahí no sirve, aunque esa máquina se ve en buenas condiciones, pero la verdad que solamente había que esperar, porque resulta que el OSFE no tiene observaciones de ahí, y hay un dinero que se aplicó, pero no hay observaciones, y las observaciones no existen porque el OSFE no puede pasar a verificar el lugar, ¿verdad? Porque hay una cerca que no permite pasar, y desde el momento que ellos pasen, eso es allanamiento, ¿verdad? Porque pues no es propiedad de ellos, pues, o sea, es violentar la propiedad privada, ¿no? Entonces, en base a eso, las autoridades no tienen observación sobre esa obra, la presidencia municipal actual no tiene la información correcta, nada más que no se hizo la obra, y la administración saliente, pues tampoco. Lo único que presentó fue la petición que hiciese las personas del lugar que necesitan el camino. Pero entonces, aquí Felipe Torres Arias, por supuesto que tiene que ver la forma de que eso quede solventado, ¿no? Pero hay funcionarios de los municipios que se dan a la tarea de llegar a las comunidades, y más cuando mantienen un liderazgo, e imponer, ¿no? Y cuando la comunidad le exige o le pide que llame al presidente para que venga al lugar y vea que no hay el avance que debe de haber, pues esa persona que ya está constituido un líder, pues llega a arreglo tal vez con algunos de la comunidad, y así pasa el tiempo, y termina la administración pública, tanto en Tiapa, como en Huimanguillo, como en Acajuca, como en Jalpa de Méndez, y ahora en Paraíso, que hay problemas serios. Bueno, pues no se resuelven, los problemas van creciendo, y es en todos los municipios. Y mire, lamentablemente cuando nosotros acudimos el día de ayer a Jonuta, pues encontramos que la zona rural está abandonada, y no porque no se haya hecho alguna obra. Por ejemplo, hay un vivero donde se está cosechando chile, y la gente está contenta con ese vivero que hizo Felipe Torres Arias, el expresidente municipal de Jonuta. Entonces, ahí es donde surge esa polarización, ¿verdad? Por una parte hay habitantes de San Jerónimo que están inconformes, y por otra parte los habitantes de Playa Larga, ¿verdad?, de las comunidades de Playa Larga, pues de otros lugares y de Playa Larga, pues están recibiendo beneficios, ¿no? Y cuando nosotros vemos que todo esto sucede en torno a las observaciones que hace el OSFE, y recorremos con los diputados el lugar, y vemos que hay deficiencia, ¿verdad? Y que bueno, las solventaciones, ¿cómo se van a dar? Bueno, pues los funcionarios públicos tienen que justificar que si tienen una observación
de que una obra no está bien terminada, bueno, que le hagan el terminado apropiado, ¿verdad? Pero, ¿y nosotros como comunicadores cómo nos enteramos, verdad? Si fuimos lejísimos, viajamos 3 horas casi para llegar al lugar, y luego de un punto a otro son más de 20 minutos, y cruzar el río son como 25 minutos. ¿Cuándo vamos a volver a regresar nosotros a ese lugar? Y luego la gente del lugar, ahí en Playa Larga, solicitando que le siembren alevines, que tiren alevines al río para que de esa manera se puedan sostener las familias del lugar, ¿no? Y que el gobierno del Estado no ha cumplido. Entonces, insisto, vemos por un lado la inconformidad de la comunidad de San Jerónimo porque no se terminó un camino. Por otra parte, vemos los beneficios en otras comunidades de Jonuta del vivero que hay, donde están cosechando ya, o invernadero, ¿no? Que ya están cosechando chile habanero. Y que también hablan de que prefieren venderlo a los coyotes, ¿sí?, antes de vendérselo a las personas establecidas, porque le quieren pagar muy barato el chile, y que se lo venden mejor a personas que se dedican a coyotear. O sea, los coyotes tienen acaparados toda la producción del Estado porque el gobierno así lo permite, porque no llega a acuerdo serio entre productores, ¿verdad?, y empresarios que necesitan el producto. O sea, no hay esa conexión. Digo, porque si la gente está diciendo de que su producto es preferible venderlo con los coyotes, quiere decir que el gobierno del Estado no está ni preocupado. O sea que la Secretaría de Desarrollo Económico ni le importa esa zona, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Rural, la SEDAFOT, o sea, no tienen esa preocupación. Y entonces los mismos productores, ¿verdad?, tienen que buscar la forma de sacar su producto. Pero el gobierno del Estado está incumpliendo, ¿verdad?, con el trabajo que tiene que hacer de ser el enlace, ¿verdad? Digo, porque si se está haciendo un impulso a la economía de esa zona, ¿verdad?, pero se les merma porque tienen que negociar con coyotes, pues es culpa del gobierno, porque no se hace un plan completo, nomás se hace un plan para bajar recursos y justificar un gasto, ¿verdad? Y ya a la mera hora, pues a los productores se les deja solo que ellos busquen y que ellos vendan sus productos. O sea, y eso no está bien, porque es un plan que por supuesto debe tener el Estado para que ese recurso arribe, o proyectos que debe de presentar el Estado o el municipio para que el recurso arribe. Pero arriba el recurso, se realiza el proyecto y el gobierno les abandona, el gobierno municipal y el gobierno estatal. O sea, no forman ese enlace que tienen que hacer para que ellos puedan sacar su producto a buen precio, ¿sí? Entonces ese es el problema serio que existe en Tabasco y por supuesto que en el país, ¿no? Que siempre la gente se ha quejado de coyotaje desde los años 90 para acá, o sea, con ese cuento de Salinas de solidaridad, pues el problema creció, ¿no? Fueron los coyotes los que empezaron a acaparar las producciones, ¿no? Y de ahí en el 92, cuando vino el cambio del ejido, pues también abusaron todavía aún más, ¿no? Pero bueno, esos son los problemas que se vienen en Tabasco, se vienen arrastrando todavía esos problemas, y se nota pues que el gobierno está despreocupado de lo que pase después de que un proyecto ya fue aprobado y se le invirtió dinero y no se le da el seguimiento. Y la responsabilidad del gobierno es darle seguimiento para que el proyecto sea verdaderamente próspero, para que valga la pena haber gastado ese dinero ahí, porque si se invirtió o se gastó ese dinero ahí y no está produciendo lo que debe de producir, pues no hay desarrollo. Y si esa parte del desarrollo de las zonas rurales no es del interés del gobierno, entonces ¿de quién va a ser? Si nosotros ya cumplimos con entregarle al gobierno nuestros impuestos para que pueda generarse ese presupuesto o recursos públicos con los que tiene que enfrentar los problemas sociales, los problemas que puede resolver de nuestra sociedad, y no lo hace. Entonces por eso no desarrollamos. Y si nosotros escuchamos con atención a esa gente que sufre todos los días, que tiene que transportarse por más de 25 minutos a través de lanchas para llegar a Playa Larga de las comunidades cercanas, ¿verdad? Y que son más de 6.000 hectáreas las que están pobladas ahí, y que por supuesto los grupos poblacionales son pequeños, pero son varios.
Entonces son problemas serios. Y luego no tienen ambulancia, no tienen forma de cuando la gente está en emergencia, ¿cómo va a salir de ahí? O sea, no tienen un transporte apropiado para poder, digo, debería de haber una ambulancia, ¿verdad? No sé, una lancha, ambulancia, para que pudiera transportar a la gente. Imagínense una emergencia, ¿cómo salen? Una urgencia, pues no pueden ser atendidos, porque además cerca de ahí no hay nada, ni centro de salud, ni hospitales, ni nada. O sea, entonces la gente sufre mucho más que nosotros. Si nosotros en la ciudad estamos resintiendo los problemas serios que se originan por la falta de atención del gobierno, pues imagínense ahí. Y luego viendo todas las cosas que suceden en nuestro estado, observando todo lo que pues se palpa, ¿verdad? Toda la descomposición política, cuando, por ejemplo, ahorita que están en esos recorridos, las inspectoras de Hacienda, que son 3 en el Congreso del Estado, ¿qué observamos? ¿Verdad? Bueno, pues el día de hoy hubo 2 sesiones públicas con la intención de sacar el trabajo legislativo de esta semana, porque a la semana tiene que haber 2 sesiones públicas ordinarias, ¿verdad? Entonces, para sacar el trabajo legislativo, se hicieron el mismo día, con la intención de tener miércoles, jueves, viernes y sábado disponibles para poder hacer las revisiones de obras que tienen que hacer. Pero hay municipios que quién sabe cómo se incrustaron también personal del ODFE, que son familiares, por ejemplo, de Carrillo, del presidente municipal de Paraíso, Jorge Alberto Carrillo, pues dentro de los auditores del ODFE tiene un familiar, y resulta que ese familiar fue la persona que le tocó ir a auditar las obras, o ir a explicarle a la tercera inspectora de Hacienda cuáles eran las observaciones que tenía el municipio. Y llegó gente ahí, y bueno, porque aquí surgió desde la tribuna legislativa, lo denunciaron, y hay gente que está comentando sobre el tema, ¿verdad? Que bueno, denuncian que el cuñado de Alberto Carrillo, el presidente municipal de Paraíso, pues resulta que es de los auditores del ODFE. Entonces la gente no confía. Y bueno, aquí, mire, aquí también tenemos que dejar en claro algo. En el ODFE existe un departamento que se llama Recursos Humanos, que es el que recepciona al personal y es el que le da de alta personal, y que le recepciona los documentos y que tiene que investigar la relación que tiene con los funcionarios, porque no pueden ser familiares de los funcionarios, ¿verdad? Y bueno, en este caso, esa persona que se dice que de la cual no, bueno, al menos a mí no me han dado su nombre, bueno, dicen que es cuñado de Jorge Alberto Carrillo, es presidente municipal de Paraíso, y que ahí andaba de auditor y explicándole a los pues a los diputados, ¿no? Sobre esas observaciones que tienen la administración de Carrillo. Entonces, ¿cómo es posible que a una persona que sea familia le van a dar pues la oportunidad de que le explique a los a los diputados de la tercera inspectora de Hacienda que acudieron, o de la primera inspectora de Hacienda, o los que acudan, ¿no? Los que acudan ahí, porque acuérdense que ven en diversos ramos también, ¿no? Las aplicaciones federales y las aplicaciones se revisan de acuerdo, o sea, se dividen, pues, ¿sí? Pero en este caso, la tercera inspectora que preside Juan Pablo de la Fuente Utrilla, y bueno, es la que tiene que acudir ahí, ¿no? Pero entonces, Charles Méndez, que también pertenece a esa inspectora, le preguntamos al respecto, y mire usted lo que nos dijo, escuche usted. Paraíso. No, todo está bien en Paraíso en el aspecto de lo que revisamos, lo estamos cuestionando. Las observaciones están revisando correctamente. Así es correcto. Y entonces lo que señala la diputada en relación a que un familiar del presidente municipal está haciéndose cargo de lo que es auditar o estar ahí con ustedes. Ese tema está interesante, yo ahí no tengo conocimiento todavía. No sé quién es ese familiar que dijo ella. Es una persona que trabaja en el ODFE. Eso vamos a pedir que nos informe ella cómo está el asunto, porque yo no tengo en cuenta ese punto. Pero ¿cuál es la seguridad que debe tener el ciudadano de Paraíso de su trabajo, de ustedes como inspectores? Digo, porque
entonces puede prestar a que si está descompuesto el OFE, puede estar descompuesto ustedes, la gente puede malinterpretar sus visitas y su trabajo. Mira, en Paraíso en particular, yo en lo particular como diputado traigo el caso muy cerrado del parque. Yo sigo investigando ahí y veo ahí muy cuestionable la inversión, que repito, empezó en 5 millones y terminó en 9 millones y fracción. Eso es grande. Entonces ese tema del parque nada más es mi tema con Paraíso. Entonces la seguridad que debe tener el habitante de Paraíso, ¿cuál es? Que ustedes están actuando contra pared. Exacto, y que vamos a encontrar si hay defalco a la hacienda pública. Eso es lo principal, que vamos a descubrir si hay chanchullo, dijo el tabasqueño, ¿no? Gracias. Bueno, pues eso es lo que comenta el diputado Charles Méndez y que bueno, pues surge este comentario de que anteriormente le dijimos del familiar en el OFE, que trabaja en el OFE, que es auditor de Alberto Carrillo, que es el expresidente municipal, y es que es quien está recibiendo las visitas de los diputados de la tercera inspectora, ¿verdad? Y que bueno, y es el que está dando la explicación, el familiar, o sea, el familiar de Alberto Carrillo es el que está dando las explicaciones de las observaciones del OFE. Entonces no hay confianza, ¿sí? Y hay problema. Le vuelvo a repetir, si en un dado caso esto fuese así, pues es un problema de recursos humanos del OSFE, ¿no? Digo porque una cosa es la realización del trabajo de audición, de auditar, de fiscalizar, ¿sí? Y otra cosa es la recepción del personal. Pero la recepción del personal tiene especificado quién es la persona encargada, ¿no? Y bueno, y también sobre este tema abundó más el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, que es el presidente de la comisión, y nos dio lo siguiente. Paraíso, señor. Pues, ¿qué puedo opinar? Esas son cuestiones del OSFE. ¿Y la recomendación cuál sería en este momento? Bueno, pues que sean más cuidadosos, ¿no? Por parte del OSFE a la hora de determinar quiénes van a ser los responsables de supervisar la obra. Y el mensaje para los habitantes de Paraíso que quisieran que todo se realizara apegado a la ley, digo porque se dice que se está llevando de forma contraria a la ley al participar un familiar del expresidente municipal. Bueno, por parte de la comisión solamente que vamos a actuar conforme a derecho, conforme a nuestras atribuciones que marca la ley orgánica y el reglamento del gobierno interior y obviamente la propia constitución. O sea que la seguridad que pueden tener los habitantes de Paraíso es que ustedes se van a pegar a la ley. Nosotros nos vamos a pegar a la ley en función del proyecto y la información que nos entregó el OSFE. ¿Y el llamado al OSFE cuál sería? Pues eso, que actúen con mayor prudencia, que actúen conforme a derecho, que es ilógico que nombren como responsables de supervisión a personas que presuntamente, porque no me consta, están ligados con expresidentes municipales. Bueno, pues eso es lo que comentaba el diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla, que es el presidente de la comisión de la tercera inspectora de Hacienda, que acudió a Paraíso y que bueno, que se encontró con esto, uno de los comentarios de que existe un familiar de Alberto Carrillo, expresidente municipal de Paraíso, que está pues trabajando en el OSFE y que es el que está informando de las observaciones que se han encontrado en la administración de Alberto Carrillo, ¿no? Entonces, pues esa es la postura de los diputados. Pero insisto, los problemas continúan, los problemas existen en Tiapa, existen en Jonuta, existen en Balancán, donde se cayeron los techos, inclusive en Jonuta hay un problema serio con la reparación o remodelación de la Casa de la Cultura, ¿sí? donde el piso de abajo, que según le pusieron tuela, pues hasta se mueve, ¿no? O sea, no sirve la obra, ¿verdad? Y bueno, tienen que resarcir ese daño, ¿no? Tienen que componer eso, tienen que repararlo, tienen que cumplirle a la sociedad. Y bueno, pero tanta es la decomposición en Tabasco, o hasta dónde se ha tenido que llegar en Tabasco, que este día hubo un pronunciamiento, ¿no?, del Partido Verde Ecologista en relación a Carlos Odorica Cervantes. Pues habló sobre un posicionamiento resolutivo a la acción de inconstitucionalidad 12-2016 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de actos del Congreso del Estado de Tabasco en la 61 legislatura. ¿Se acuerda que aquí le habíamos dicho que en la 61 legislatura se aprobaron cosas que iban hasta contraria a la ley y que a muchos
presidentes municipales se le aprobaron las cuentas públicas cuando ni siquiera estaba construida la obra, como lo que se denunció en Comalcalco y como lo que se denunció en Macopana, y lo que se está denunciando ahora en otros municipios que en ese tiempo fueron beneficiados con un dictamen que, bueno, la inspectora puso a consideración del Pleno y el Pleno lo aprobó porque era mayoría en el Congreso, ¿no? Pero, además de eso, aquí nos dice que el día de ayer fueron publicados en el diario oficial de la Federación los puntos resolutivos de la acción de constitucionalidad 12-2015, el 30 de enero del 2015, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual reclamó, entre otras acciones, la inconstitucionalidad e invalidez de los artículos 2, fracción 5, 10 y 62 de la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Tabasco, publicada en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 31 de diciembre del 2014, y hasta donde se tiene conocimiento, varias porciones normativas de las reclamadas fueron declaradas inválidas por nuestro alto tribunal. O sea, es inválido, ¿verdad? Esta ley de extinción de dominio es inválida, porque la hicieron a modo para beneficiarse ellos. Pero además, dice, debemos recordar a dicha ley, ahora declarada en parte como inconstitucional, tuvo su origen en la iniciativa que con fecha 1 de diciembre del 2014, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó ante esta soberanía, y que a la postre, como he indicado, con antelación, fue aprobada por la pasada legislatura y promulgada, a su vez, de manera casi automática, en un mes para ser exactos. O sea, se aprobó e inmediatamente se publicó, porque acuérdense que aquí le hemos dicho, ya cuando una ley está publicada, es que entra en vigor. O sea, entra en vigor en el momento que se publica, ahí entra en vigor. Antes no, aunque aquí esté aprobada. Y lo mismo pasa cuando, como hemos hablado de las cosas que se aprueban en el Congreso que tienen que ver con los cambios constitucionales, ¿sí? Pues se tienen que aprobar por los congresos para que pueda, por más del 50% de los congresos del país, para que pueda publicarse y entonces sí entrar en vigor. Pero bueno, además dice aquí, debemos también señalar que en su momento, para ser exacto, el 9 de diciembre de 2014, la comisión dictaminadora de dicha iniciativa, a saber, la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, integrada en su mayoría por integrantes del Partido de la Revolución Democrática, señalaron, y cito textualmente, que del estudio, análisis y reflexión de la propuesta legislativa, objeto del presente dictamen, se advierte que esta comisión dictaminadora comparte el propósito y la visión del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco sobre la viabilidad y la necesidad de expedir una nueva ley de extinción de dominio para el Estado de Tabasco, de suerte tal que la iniciativa presentada por el gobernador del Estado fue aprobada sin modificaciones, fast track, como ha quedado constancia, en un mes exactamente. Dice que como resultado del poco análisis que se realizó a la iniciativa del gobernador del Estado en un tema que particularmente por la naturaleza del mismo requería mayor estudio y debate, en vez de haber sido publicada la nueva ley de extinción de dominio del Estado. Eso es lo que nos dice aquí Carlos Odorica Cervantes, y bueno, también aquí continúa diciendo que en Tabasco, del Estado de Tabasco, dice que fue, litigada, dice aquí, permítame, vamos a ver, dice que fue tildada de inconstitucional por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, particularmente su artículo 2, fracción 5, 10 y 62. O sea, no vale la ley, no vale. Dice que por tal motivo, diciendo que es necesario conocer el fondo de la sentencia que nos ocupa, solicitamos al presidente de la Junta de Coordinación Política, así como al presidente de la mesa directiva, ambos de este Congreso del Estado, giren sus indicaciones al área administrativa que corresponda al interior de este Poder Legislativo, a efecto de que informen a cada uno de los diputados que formamos parte de esta legislatura de los efectos y alcances de la citada sentencia, pues siendo que dicha legislación se relaciona
estrechamente con la materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, se hace necesario conocer a fondo la sentencia a que hemos aquí aludido, para dentro del ámbito de nuestras atribuciones realizar las modificaciones legales que haya lugar a efecto de no dejar desvalida a la sociedad. Luego dice que por último, que esta sentencia a la que hemos, la que ha mencionado, nos sirva de ejemplo para no legislar al vapor y por instrucciones del gobernador, pues cuando los asuntos salen de la esfera local y llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la sociedad la que paga los efectos de las legislaciones defectuosas, pero aún es que en caso que nos ocupa quede patente el hecho que la guerra en contra de la delincuencia, este gobierno no solamente la pierde en las calles, sino por lo que parece también en los tribunales. Quedaremos en espera del informe solicitado, señor presidente, es por Tabasco, o sea, le están diciendo a José Antonio de la Vega Mitia, que es el que preside pues la Junta de Coordinación Política, para que informe de esta sentencia que ya deben de tener o deben de estar solicitando la información para poder dar una explicación a todos los diputados de lo que está pasando en Tabasco en relación a esta ley de extinción de dominio que se aprobó. Pero más sin embargo, también dentro de las propuestas que se hacen, digo algo que me llamó la atención a mí en lo particular antes de que se mencionara todo esto que anteriormente le di lectura, que tomé como de mayor importancia, porque es una sentencia que existe, ¿no? Pero en mis comentarios ya, hace un momento, y después de que subiera Adrián Hernández Balboa a la tribuna legislativa para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la condición política del Estado de Tabasco. Mire, las constituciones, entre más intactas estén, es mejor, porque son las bases sólidas de nuestra sociedad, ¿sí? Pero cuando se está hablando de modificar la Constitución, debemos de estar pendientes qué es lo que se va a modificar. Y aquí nos dice que se fundamenta primero, y luego dice que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano al tenor de la siguiente, ya la exposición de motivos, que aquí siempre hemos mencionado, porque la exposición de motivos tiene una observancia desde una óptica, por supuesto, legal, ¿no? O sea, es una observancia legal, pero donde yo encuentro redundante lo que está pidiendo es que existe un artículo que sí permite que los legisladores modifiquen, ¿verdad?, o reformen, o presenten iniciativas de modificación o reforma a alguna ley, ¿no?, algún artículo, alguna fracción o adición. Eso está permitido. Pero cuando se refiere al presupuesto público, vamos a darle lectura a la exposición de motivos, y yo lo que explicaba hace un rato era que, para mí que es redundante, ¿no? Pero dice que una de las funciones más importantes que tiene el Poder Legislativo en el ámbito federal y local es la de expedir anualmente la ley de ingresos, así como el presupuesto de egresos, que forman parte de la que en la práctica parlamentaria, que forman parte de lo que en la práctica parlamentaria se denomina paquete económico. O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer en este periodo, pues? Luego dice que la doctrina señala que a través de ese ejercicio el Poder Legislativo ejerce una de las atribuciones más importantes que le ha sido conferida, y que es realizar funciones de contrapeso sobre los demás poderes para mejorar la calidad del gasto público. Al respecto, cabe señalar, por ejemplo, que estudios del ámbito como Celia Mora Donato considera que al realizarse esa función se ejerce los llamados controles financieros o económicos, sosteniendo que son llamados así, porque incide en lo que comúnmente conocemos como el poder de la bolsa, es decir, que se gasta y cómo se gasta, y dicha facultad financiera de los parlamentos, como órgano encargado de autorizar y fiscalizar el gasto de los recursos públicos, es una de sus
más tradicionales funciones dentro de sus fundamentales, dentro de estos controles, y en el ámbito de derecho mexicano podemos incluir fundamentalmente el presupuesto de egresos y la revisión de la cuenta pública anual. Mire, el presupuesto se hace anualmente, ¿verdad? Por ejemplo, hasta cuando va a salir la administración tiene que presentar el presupuesto, aunque no lo vaya a ejercer la administración actual. O sea, se tiene que prever, es un proyecto, es un estudio, ¿sí? Un estudio que los diputados tienen que comprobar. Y esa comprobación los diputados la hacen para poder tener la certeza de que lo que está pidiendo el Ejecutivo estatal, pues es algo que necesita, ¿no? Y si esto no cumple o no reúne los requisitos, pues ellos pueden desecharlo. Entonces, querer adicionar el artículo 27 constitucional, pues no tiene razón, ¿no? Porque si en el 36 constitucional le están autorizando al diputado, ¿verdad?, a poder ejercer su poder, digamos, en esa democracia representativa, para modificar o reformar la ley, ¿verdad?, o adicionar, no tiene caso que en el artículo 36 se mencione, ¿no? En el artículo 27 se mencione, y en el 36 pues le da toda la apertura. Entonces no tiene caso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, y no estoy revisando la ley porque la revisé hace un rato, ¿no? Y me queda claro que es redundante, y que es algo que hasta leguleyo, ¿sí? Si están facultados en el artículo 36 para que puedan ellos actuar de la forma que consideren prudente para aprobar el presupuesto en el Congreso del Estado, nosotros ¿qué debemos de pensar? Que los diputados tienen el poder de hacerlo. Entonces, si el artículo 36 permite que los diputados ejerzan ese poder del pueblo, esa democracia representativa, en rechazar, digamos, un presupuesto. Si tienen que estudiar el presupuesto, ¿verdad?, que ya está estudiado por el Ejecutivo, pero como Poder Legislativo, ¿qué van a aprobar? Pues van a aprobar algo que conozcan y que vean en base a estudios si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, puede haber en el presupuesto gastos estratosféricos que tienen que revisar para que puedan ser aprobados, ¿verdad? Entonces, si ellos encontrasen, yo hace un rato comentaba eso, si ellos encontrasen un gasto estratosférico, bueno, pues se basan en el 36 y modifican. Ahora, si él se refiere a que después de aprobado el presupuesto, ya no se le puede hacer modificaciones, bueno, entonces se actúa de emergencia, ¿verdad? O sea, por eso acordémonos que está, por ejemplo, el plan nacional de emergencias, ¿sí? O el DN3, el plan DN3 de desastres naturales. ¿Por qué? Porque es una forma en que la Federación entra en ayuda, ¿verdad?, al presupuesto público, porque dentro del presupuesto público, ¿verdad?, si bien es cierto que se planea y se prevé que pueda haber inundaciones y que pueda haber algún deslave o cosas de las que ya han pasado por experiencia y que deben de contemplarse en los presupuestos públicos, que pueden suceder cuando llueve, como llueve en Tabasco, ¿sí?, y que se contempla dentro del presupuesto público. Por eso es que cuando se habla del artículo 27, pues, o sea, se habla del presupuesto de ingresos y de egresos, bueno, lo que se tiene previsto que ingrese y de lo que se tiene previsto que se gaste, pues, ¿sí? Y ya es un estudio profundo en qué se va a ocupar el dinero. Entonces, no tienes por qué modificarlo, ¿sí? Pero por supuesto que si detectan que hay una anomalía, que para el caso eso es en lo que se convierte el Congreso del Estado, en un fiscal, en un órgano fiscalizador en ese momento, que está recibiendo el presupuesto para ver si va de acuerdo con la situación del Estado, ¿verdad?, o con el desarrollo social, o con las necesidades que tiene nuestra entidad, ¿sí? Entonces, lo que sí deberían de hacer es evitar de que siga creciendo el número de trabajadores en el gobierno, y que se disminuya el número de trabajadores, porque son muchos. Hay personas que cobran un dineral como asesores y no hacen ni su trabajo. Estoy hablando del gobierno del Estado, que quede claro, ¿sí? Entonces, digo, ¿de qué se trata?
Esto de que, no, que voy a modificar la ley, que el artículo 27, o sea, no, eso no es trabajar, señor legislador. Eso es hacerse pato, ¿verdad? Y si mire el problema que hay con la 61 legislatura, que acordémonos también que en la 61 legislatura, con la mayoría perredista, lo que hizo y fue aprobar la ley del ICET, que el problema serio que existe ahora, aparte de los dictámenes, ¿sí? Y que acuérdense que está en una acción de inconstitucionalidad también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que va a haber una respuesta, ¿sí? Como lo ha mencionado Manuel Andrade Díaz. O sea, no estamos diciendo que no están trabajando, pero en este caso del artículo 27 está mal asesorado el diputado. Que me disculpen sus asesores, ¿verdad? Pero está mal. Porque si ya está especificado en la ley que el trabajo del diputado es modificar, reformar la ley, ¿para qué quiere establecerlo en ese artículo 27, que habla del presupuesto público? Como lo dice aquí. No tiene sentido. Si están autorizados para hacerlo. Pero por supuesto que tienen que justificar, ¿verdad?, que hay una emergencia o que hay una exageración en el presupuesto. Pues, si no, ¿qué caso tiene? O sea, ¿para qué va a estar ahí explícito si en la ley está explícito? Está más que claro que existe, que es su derecho, pues, es la representación de nuestro poder. O sea, el poder no lo tienen ellos, el poder lo tenemos nosotros. Entonces, digo, si el 36 le dice, señor, ustedes tienen que hacer esto, porque es su trabajo, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y ahorita nos podemos dar cuenta con la fiscalización que se están haciendo de las obras públicas, es su responsabilidad, las inspecciones que hacen, ¿verdad? Y la fiscalización, bueno, ya la hizo el OCE, y hay un informe con observaciones del OCE, y hay un informe entregado a la 62 legislatura, ¿verdad?, de los gastos que hubo en obras y en todos los gastos que se hicieron. Y ya hay observaciones que son las que están revisando las inspectoras de Hacienda. O sea, el trabajo está hecho. Ahora, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo Estatal viene aquí, presenta el presupuesto público, ellos lo reciben, pues tienen que estudiarlo, por supuesto, y lo que detecten mal, ¿verdad?, aunque el 27 diga que no se puede cambiar, ellos pueden cambiarlo, porque está mal. O sea, si nos vamos a la ley, ¿cómo tiene que trabajar el gobierno? Con transparencia, con honestidad, con objetividad. No se puede salir de ahí. Si el gobierno no está cumpliendo, está mal. Y si está mal, violenta la ley. Y si violenta la ley, no se puede aceptar. Se apegan al 36 y ya, es todo. No tiene por qué modificarse ningún otro artículo. Es querer justificar un trabajo legislativo que perjudica y atrasa el desarrollo, digamos, de nuestras leyes. Para ponerlas a nivel, como luego dicen que de los países del mundo y ponerla a nivel de la Constitución Federal, no se necesita eso, ¿verdad? Pero solamente una persona que esté aquí observando y que estudie la ley y que se dé el tiempo para poderle platicar estas cosas, pues es como usted va a estar enterado, ¿no? Y eso es lo que aquí hacemos, ¿verdad? Por supuesto que hay muchas personas que se inconforman por lo que se hace porque se actúa de forma plural. Aquí lo mismo estamos hablando del PRD que del PRI, que del PAN, que del Partido Verde, que de la inspectora 1, 2 y 3, ¿sí? Porque de eso se trata, de que usted tenga en su mano ese poder, ¿sí? Y que haya un medio de comunicación que le respete sus derechos de acceso a la información. O sea, eso es lo que aquí hemos hecho de este humilde medio de comunicación. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que usted esté enterado, conozca y aprenda junto conmigo. Yo estoy aprendiendo, pero bueno, ya hemos estudiado algo y nos defendemos y revisé los artículos, sé lo que le estoy diciendo. Entonces, digo, ¿por qué vas a generar una discusión vana en la legislatura donde se hacen las leyes, cuando ya te están dando un revés? Que digo, no se aprobó en la 62, se aprobó con la mayoría perredista en la 61 legislatura, una ley que ya tiene un revés, una sentencia en contra, y que nada más por ese motivo es inválida, que aquí están diciendo que es el artículo 2, fracción 5, sí, pero es toda la ley, se tiene que revisar, ¿sí? Toda la ley. ¿Por qué? Porque si están desechando eso, pues es porque tiene problemas serios, de origen, porque es el segundo artículo. Entonces, son los problemas serios. ¿Y para qué originar más problemas? O sea, eso de que
de que no, que vamos a cambiar, que el 27, que la primera fracción, que para ponerla, no la ponga, si ya está en la 36, hombre, en el artículo 36 ya está escrito, ¿sí? Entonces no tiene caso. Pero bueno, cuando se piensa así, pues es pensar en presentar un trabajo y a ver si en la comisión pasa y me lo aprueban y ya yo pues me constituyo en alguien que reformó la Constitución. No, si eso ya está escrito, eso es trabajar sobre un trabajo que ya está hecho, que ya se estudió, ¿verdad? Y que ya está escrito, que ya no tiene necesidad el legislador de andar buscándole, como luego dice, 3 pies al gato, ¿verdad? Eso es buscarle 3 pies al gato para justificar el trabajo. Pero solamente, insisto, habiendo alguien que esté aquí observando y diciéndole las cosas, es como usted se puede dar cuenta de cómo están, ¿sí? Entonces, lo mismo le digo a las personas de allá de San Jerónimo, ahí van a tener problemas, ¿sí? Porque si no hay observaciones del OTFE, se van a justificar en que no podían pasar. Si no se terminó la obra, se van a justificar en que tienen una maquinaria secuestrada, ¿sí? Porque hay una máquina adentro. Sabemos que no es la intención de la gente, porque ellos lo manifestaron el día de ayer. ¿Sabe qué? No, nuestra intención, vinieron aquí, se llevaron las otras máquinas y lo dejamos que se la llevaran. Pero mientras tanto ahí tienen una máquina, ¿verdad?, que primero dejaron que entrara y que ahora está ahí, y bueno, pueden decir que no les permiten sacarla. Entonces, esos son los problemas serios que enfrentamos, pero los enfrentamos por ignorar. Y no es que aquí seamos eruditos en materia, no. Es que estamos estudiando todos los días y le estamos diciendo a los legisladores qué es lo que no tienen que hacer. Porque aquí es el poder del pueblo. Aprendamos junto con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea eso.